Senadora Carolina Goich, ya lo decía yo hace algunos minutos y les ofrecimos las disculpas y le damos el agradecimiento a la senadora por habernos esperado un par de minutitos mientras estábamos en el otro contacto, porque, bueno, las condiciones climáticas nos exigían contarle a la gente cómo está la ciudad en estos momentos y cómo se está comportando. Vemos ahí imágenes de nuestra avenida principal, de calle Bories, kilómetro cero de la ciudad, pero ya lo decíamos al principio, el sindicato de tripulantes de cabina del LAN Express ha decidido terminar la huelga de forma unilateral. La organización va a informar los detalles de cómo se puso término de forma unilateral al proceso, explicando los motivos de la determinación. Ha dicho en un escueto comunicado, eso va a ser en un ratito nada más. Se ha decidido terminar la huelga después de 16 días exigiendo mejoras laborales, cuestión que al parecer no ha sucedido. Todavía faltan detalles de este término de huelga. Se va a normalizar la operación durante las próximas horas. La convocatoria de prensa está fijada para la 1 de la tarde de hoy en la sede del sindicato ubicado en la comuna de Providencia, en Santiago. ¿Cómo está, senadora? Buenos días, gusto de saludarla. Muy buenos días, Mauricio, un gusto saludarte a ti y por supuesto a todos los que nos están escuchando y esperar que las condiciones climáticas no signifiquen ningún tema que lamentar. La precaución me parece que es fundamental. Por cierto, y en eso estamos informando también a la gente y acompañándola. Ahora, sí, nos despertamos, amanecimos con una noticia que es buena porque se van a retomar las operaciones, me imagino yo, de forma normal en las próximas horas, pero es confusa porque se pone término a un conflicto entre el sindicato y la empresa LAN de forma unilateral por parte del sindicato, y eso no se entiende tanto, ¿no? Como uno está acostumbrado que termine un conflicto de estas características, senadora. Sí, mira, yo ayer estuve reunida con el sindicato, con Silka Seitz, la presidenta, y para entender efectivamente qué es lo que estaba pasando y ver cómo uno colaboraba desde el espacio en que estamos para la solución. Ya el día anterior habíamos hecho las gestiones para que existiera la posibilidad de vuelos humanitarios, sobre todo para los temas de salud por parte de la FACH, pero el problema de fondo era resolver la huelga. Y qué impresionada, Mauricio, de verdad impresionada, porque tú sabes que el sindicato, es decir, acá los trabajadores habían cedido en forma importante respecto de sus peticiones iniciales que no eran desmedidas. Habían cedido el aumento de remuneraciones, el 5% aumento de remuneraciones en 3 años, lo habían cedido a cambio de que no se precarizara la condición laboral, que es un poco por qué la discusión final sobre la extensión de beneficios. Lo que quería la empresa es tener la posibilidad de no extender los beneficios que estuvieran en el contrato colectivo y por lo tanto contratar a tripulantes en peores condiciones. Imagínate lo que significa tener un compañero de trabajo que gana 1/3 de lo que tú ganas por el mismo trabajo. Entonces, a eso era lo que apuntaban. Y como te digo, habían cedido ya incluso el reajuste de remuneraciones, que ha estado en negociaciones colectivas, es quizás el punto más importante para los trabajadores. Así también en pretensiones respecto del descanso, donde nosotros tenemos una ley que aprobamos hace varios años y que también conversábamos la necesidad de actualizarla. ¿Y qué es lo que pasó seguramente anoche? Vamos a escuchar más detalles, es que finalmente optaron por terminar con la huelga y quedarse con el contrato colectivo que estaba vigente por 3 años. Entonces uno dice ahí, ¿qué pasa detrás? Con una empresa de la envergadura de la TAM, o sea, una empresa que todos la sufrimos a diario en Magallanes, cuando tienes que comprar un pasaje de un día para otro, los costos que tiene, que no es capaz en esto de ceder un mínimo respecto de la situación de sus trabajadores, condiciones de descanso. Es muy distinto cuando tú tenías vuelos que no eran nocturnos. Yo llevo 12 años viajando, así que he visto esta evolución viajando todas las semanas a Santiago. Entonces, cuando se plantearon los roles de descanso de alguna manera, era distinta la dinámica a la que se tiene hoy día. Y ahí hay un tema que hay que revisar y mi compromiso con ellos fue que vamos a verlo desde la perspectiva legislativa, porque nosotros tenemos una ley específica que norma, en el caso de los tripulantes, de la gente que trabaja en líneas aéreas, que fue producto de un acuerdo que se dio entre las distintas líneas, los sindicatos, con la mediación del gobierno y con las empresas. Pero claramente aquí hay un tema pendiente. Lo que no se entiende, senadora, es que haya pasado 16 días que finalmente quedó la escoba, por decirlo en buen chileno, sobre todo para los magallánicos, en términos de nuestra conectividad, en términos de los pacientes del hospital, y que después de 16 días que sucedió todo lo que sabemos que ha sucedido, no haya pasado nada finalmente, que todo haya quedado como que nunca hubiese existido una huelga. Probablemente fue la posibilidad del descuelgue, que se da a partir del día 15, de acuerdo a nuestra ley, sí, lo que significó el terminar de debilitar la posición de los trabajadores. Y por eso encuentro que es bien inaceptable
la actitud de la empresa en esto. Hoy día uno lo puede decir con todas sus letras, porque apostó al desgaste, que finalmente, claro, es humano, tú dejas de recibir tu remuneración, para los trabajadores tampoco es simpático, ni buscan generar costos para la población, entonces la posibilidad de que se empiezan a descolgar trabajadores quizás la peor forma de terminar la huelga, y por eso yo creo que deben haber optado por terminarla en forma unilateral. Entonces uno dice acá, el tema de fondo es la disposición que existe a sentarse a la mesa. La empresa no fue a la mediación que hizo la Inspección del Trabajo, dejó plantada la inspección en sentarse a conversar. Llevaban 6 días sin sentarse a la mesa, con toda la disposición que ellos han planteado a los trabajadores. Entonces allá hay un tema de fondo que tiene que ver más bien con un compromiso ético de quien está en un trabajo, y la empresa no lo hacen solamente quienes tienen el capital y quienes hacen la inversión, sino también sus trabajadores, que son, ¿no es cierto?, lo cotidiano, quienes la sostienen. Y por otro lado, yo creo que esto sí ha servido para visibilizar una situación especial en Magallanes y Aysén, que sea por una huelga, o sea por otra situación, nosotros no podemos depender de una empresa privada en ciertas cosas. Y eso es algo donde tiene que estar preparado el Estado, y aquí más que el gobierno, el Estado, ¿no es cierto?, para garantizar conectividad cuando tú no tienes alternativa por vía terrestre ni por vía marítima, cuando hay una situación de urgencia. O sea, la conectividad es algo que tiene que estar garantizado en nuestra región. Se dice en las últimas horas que desde el gobierno el día martes había hablado con la gerente de Zonal Sur, Paola Contardo, ex gerente o agente regional, Paola Contardo, acá en Punta Arenas, que ahora está a cargo de la zona sur, de que y hay un dime y direte, que no, primero se comunicó el gobierno, no, primero se comunicó pero más allá de eso a la gente no le interesa, no le importa, la gente que se siente afectada, que son 57 vuelos cancelados, más de 7.000 pasajeros afectados en Punta Arenas, de estas gestiones no supo, los medios tampoco. Sí sabemos de las gestiones que se hicieron de forma parlamentaria para estos vuelos humanitarios de la Fuerza Aérea de Chile, que finalmente me da la impresión, se lo consulto, senadora, no se van a llevar a cabo, porque si se va a regularizar las operaciones del ANO hoy día no debiese ser necesario, ¿no? Claro, ya no van a ser necesarios. Lo importante era poder garantizar a los equipos médicos tanto el viaje de ida y sobre todo el viaje de retorno, y con esto yo imagino que con algunos ajustes, pero se van a ir normalizando los vuelos. Pero yo creo que sí queda planteado el tema, porque puede pasar por distintos motivos. Que LAN tenga un problema, que se cancelen vuelos, y eso no puede hacer que la gente, sobre todo cuando hablamos de temas de salud, quede al arbitrio. Y yo creo que en esto tiene que haber una suerte de protocolo, una actuación que garantice que ciertas cosas que son mínimas efectivamente tengan la posibilidad de que la Fuerza Aérea haga el traslado sin que sea cuestionado, porque hoy día tú sabes que en la medida en que hay una empresa privada que presta el servicio, también hay ciertas restricciones para que la FACH pueda actuar. Jeremy, la cambio de tema porque tenemos buenas noticias, ya se va a regularizar la operación, así que vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo y cómo se va desarrollando todo esto, y lo que digan los trabajadores a eso del mediodía, 1 de la tarde, en esta conferencia de prensa que han sido citados los medios de comunicación. La traigo al tema político regional porque en las últimas horas se ha confirmado la designación de la Seremi de Hacienda, que demoró más de 40 días esta nominación. Me imagino que usted va a tener contacto en algún momento con ella, y cómo ya evaluaría, ya que el gabinete quedó conformado 100%, ya a poquito más de 40 días de la instalación de la nueva administración, ¿cómo evalúa estas primeras semanas de la instalación del gobierno regional? Bueno, qué bueno que al fin se completó el gabinete, y además con el cargo de la Seremi de Hacienda, que es tan relevante. Yo espero que además ella continúe con la tarea de fiscalización que hizo muy bien Cristian García en la administración pasada, que en eso tanto la actualización de las leyes de excepción, que es un tema pendiente, como la fiscalización, de alguna manera no se baje la guardia ahí. Ahora, yo me alegro de ciertas cosas en estos días, a pesar de que creo que hubo una instalación lenta, que uno hubiera esperado que el equipo llegara con mucho más claridad de cómo se enfrentan las prioridades en la región, pero me alegro de que parte de la gestión que hicimos, de las primeras, fue hablar con el ministro del Interior, ¿te acuerdas? Y con el subsecretario de Desarrollo Regional por el plan de zonas extremas, y que se haya confirmado que el plan de zonas extremas continúa como política, o sea que no vamos a retroceder respecto de la forma en que nos evalúan, ya no con el criterio costo-beneficio o la rentabilidad económica o la cantidad de población, sino con este criterio estratégico. Y lo importante que es que a partir de eso, ese anuncio que se hace, que todos valoramos y aplaudimos, tenga también
haya una bajada, que sepamos cuál es la planificación de la inversión, que efectivamente van a estar los recursos para continuar con el trazado de fibra óptica, cuál es la planificación respecto al Centro Antártico Internacional, o que no va a haber demora en la construcción del Centro Subantártico, en el caso de Cabo de Horno. Creo que eso es fundamental, el tener certeza sobre todo de la disposición de recursos, la posibilidad de que se actualice el plan y que esto se haga en forma participativa. Yo pongo el ejemplo de la gente que vive en los huertos en Natales, que dicen así como se hizo el saneamiento en el caso de los sectores periurbanos, que se puede hacer también en Puerto Natales. Y a mí me gustaría además que pudiéramos dar un pasito más allá en el caso del plan de zonas extremas, y que incorporáramos también programas sociales. En esto de flexibilizar criterios para adecuarlo a lo que nosotros necesitamos en Magallanes, que también podamos avanzar en ciertos programas donde muchas veces nos pasa que nos ponen el mismo requisito que en Santiago de puntaje o de condiciones que no necesariamente se cumplen, sobre todo cuando uno piensa en las comunas que están más aisladas. Senadora, hay algunos sectores que plantean dudas respecto de este anuncio de la continuación del plan de zonas extremas. ¿Por qué lo digo? O sea, ¿a qué se refieren respecto de que las dudas están en que si van a seguir los proyectos que ya están aprobados y que hay compromisos y convenios establecidos y que están en funcionamiento, y se va a respetar solamente eso y no de aquí en más, o el plan de zonas extremas sigue tal cual como estaba, respetándose lo que ya, los convenios que están en marcha y todo lo demás, lo que ya se ha aprobado, y nuevos proyectos que se vienen, porque son dos cosas distintas, ¿no? Por supuesto, por eso te digo que es súper importante conocer en esto la bajada, cuál es el detalle. Yo espero que efectivamente, así como lo comentó el subsecretario de Desarrollo Regional, esté en la región, bueno, ya lo hemos invitado un par de veces, que en mayo iba a estar allá, y que pueda ser un momento también para compartir con la comunidad cuál es la bajada de este anuncio. A mí me parece que es fundamental actualizarlo, hacerlo además respetando la lógica participativa que tuvo el plan, escuchar a los alcaldes, a la gente que representa en esto, por ejemplo, a la Cámara de la Construcción, lo hemos estado conversando, a los líderes sociales, ver cuáles son las prioridades, y aquí lo medular del plan es que el criterio para definir qué hacemos en Magallanes es distinto y que eso permita ser una política que llega para quedarse. Yo diría más que un plan, ojalá que sea esto algo que se establece por ley como criterio y que nos garantice no solo hasta el 2020 mayor inversión, sino que también más allá. Senadora, lo último, su visión, yo me imagino que ha estado al tanto con lo que está sucediendo en la Cormupa, en la Corporación Municipal, respecto de Liceo Tomao, como es el Liceo Industrial, los conflictos en la Pedro Pablo Lemetre, los problemas económicos, las subidas de sueldo, las críticas. Me imagino que ha estado al tanto respecto de eso. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su análisis? Sí, mira que en esto estamos hablando de la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Tú sabes que nosotros enfrentamos el tema más estructural con todo el proyecto de la nueva educación pública. Yo he estado planteando además el cómo fortalecemos la educación técnica, pensando en cómo hay un continuo desde el liceo técnico en adelante, pero aquí me parece que hay un tema urgente donde se requiere el máximo de atención. Tengo toda la disposición de colaborar, entiendo que esto es un esfuerzo donde se requieren recursos, pero también el compromiso desde el municipio, en que aquí se toman decisiones que pueden no ser muy populares, pero que son imprescindibles para ordenar la casa. ¿Qué cree va a pasar, senadora, con la decisión de Contraloría respecto de la decisión del presidente Piñera de nombrar a su hermano Pablo Piñera como embajador de Argentina? Bueno, tenemos que esperar, hay jurisprudencia que podría hacer pensar a uno que va a ser favorable, pero no me corresponde a mí pronunciarme antes. Claro. Lo que sí, yo fui muy clara, fui la primera en decir que esto no correspondía, más allá de lo que diga Contraloría. Aquí hay un cuestionamiento que es más bien ético, donde uno dice está el doble discurso, una cosa se dice en campaña, después se empieza a matizar cuando está en presidencia, entonces en campaña era la crítica al nepotismo, al nombramiento de familiares por parte de políticos, no importaba la experiencia, y ahora de repente, mágicamente, lo que importa es la experiencia. Mira, o sea, ¿qué necesidad había de empañar la visita del presidente, su primera visita de Estado a Brasil y Argentina? No puede ir con el embajador. Imagínate la foto del hermano recibiendo como embajador al presidente, los cuestionamientos que empiezan a haber respecto de otros intereses en materia de negocio por parte del presidente. Creo que eso le hace muy mal a nuestra política internacional y sobre todo con un aliado tan importante como es Argentina, como país. Nosotros en la región lo sabemos. Así que yo espero que aquí el Estado, el gobierno lo revise.
lo revise, más allá de las diferencias, te fijas respecto de cómo se actúa coherentemente respecto a los compromisos en campaña, también está nuestra relación y nuestra política internacional en juego. Senadora Carolina Goich-Boyrovich, muchas gracias por conversar con Polar Comunicaciones a esta hora de la mañana. Que tenga buena jornada. Muchas gracias, muy buen día. Buen día, que esté muy bien. 8 de la mañana con 50 minutos. Volvamos a nuestra imagen de Boris, cuando usted lo quiera nomás. Don Rodrigo Calvún, que está en los mandos centrales, Fernando Andrade en la producción. Se viene en los próximos minutos la concejala Verónica Aguilar.